...5 de febrero de 2024, Rusia RT. Estados Unidos lanza un nuevo ataque contra los hutíes de Yemen. Rusia denuncia la naturaleza agresiva de la política de Estados Unidos en Oriente Medio tras los ataques contra Irak y Siria. Estados Unidos no tiene forma de verificar la información sobre los ataques de Ucrania que provocaron numerosas víctimas civiles. López Obrador plantea un paquete de reformas a la Constitución de México. Tensas negociaciones en vísperas de una jornada decisiva que le falta a la ley ómnibus de Milei. Lanzan un proyectil contra un buque comercial cerca de la costa de Yemen. El Pentágono se pronuncia sobre cuánto tiempo planea realizar ataques contra Siria e Irak. China pone en órbita el primer satélite de prueba de tecnología 6G del mundo. Biden cuenta que en el 2021 se reunió con un expresidente francés que murió hace casi 30 años. Multinacional pierde más de 25 millones de dólares tras caer en una estafa mediante una videollamada deepfake. Financial Times, Occidente se siente nervioso por la posible destitución del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Muerto a su llegada a la Cámara, líderes republicanos de Estados Unidos contra el proyecto de ley sobre fronteras. Aplazan la conclusión del sexto ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN. El vídeo de un médico sobrepasado en un hospital en Buenos Aires deja en evidencia la crisis del sector. El rey Carlos III padece cáncer. Zelensky, Ucrania es descarada en algunos pasos. Incendios forestales, dengue y temperaturas récord. Sudamérica sufre por la ola de calor extremo. China con CGTN. El presidente chino pasa lista a tropas en Tianjin y expresa sus felicitaciones por las fiestas venideras. Más noticias en portada que recoge las de días anteriores y del propio día y luego de toda la semana. Xi Jinping viaja a Tianjin para visitar y consolar a los cuadros de base y a las masas en víspera de las fiestas venideras. El presidente de China, Xi Jinping, pide esfuerzos para acelerar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. Más noticias. El presidente Xi Jinping se reúne con el buró político del Comité Central del Partido Comunista Chino y también preside reunión de liderazgo del Partido Comunista Chino para revisar informes de trabajo y regulaciones. El primer ministro chino pide redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción. El canciller chino Wang Yi se reúne en Beijing con su homólogo noruego. Ginebra alberga un evento organizado por CMG que es el preludio de la gala de la fiesta del Festival de Primavera. La decisión histórica, las relaciones entre Honduras y China, se profundizan cuestionarios sobre la cuestión de la inmigración en Estados Unidos. Irán con Hispan TV jamás se apodera de otro dron espía israelí en Gaza. Espiaba al sur de Gaza concretamente. Sanders, ni $1 más de Estados Unidos para maquinaria de guerra de Netanyahu, y menos en la franja de Gaza. Hambre y carguero británico sufre un ataque con drones en el Mar Rojo. Más noticias. Irán, ataques de Estados Unidos a Irak y Siria violan el derecho internacional. Irán realizará ejercicios navales con Rusia y China en próximas semanas, avisa un alto mando iraní. Se elevan a 27.478 cifras de muertos en Gaza por genocidio israelí en el 122 día del ataque de exterminio. Rusia prohíbe importar banano ecuatoriano. Ejército israelí reconoce sus cálculos erróneos sobre armas de Hamas. Irán, ataques de Estados Unidos en la zona es un intento torpe de desviar la atención de Gaza. Turquía con TRT. Hakan Fidan, Estados Unidos está jugando con fuego. Sullivan, los ataques de Estados Unidos contra grupos pro-iraníes en Oriente Medio no han terminado. Sube el número de muertos en los incendios forestales de Chile. Stoltenberg, la OTAN no considera a Rusia como una amenaza inmediata. España donará 3,5 millones de euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Continuará el proceso de reconstrucción en la zona afectada por el terremoto. Continúan en el mundo las reacciones a la masacre de Israel en Gaza. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, presidente sirio decreta aumento salarial del 50%. Siria insta a Estados Unidos a abandonar sus políticas destructivas en la región. Al-Assad recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Abjasia y Mauritania. Tribus sirias condenan agresión estadounidense y ratifican apoyo al Ejército Nacional. Vamos a ver el minuto a minuto de la agresión israelí en Gaza. La resistencia palestina atacó con un proyectil a varios soldados israelíes atrincherados dentro de una casa al oeste de la ciudad de Khan Yunis, dejándolos entre muertos o heridos. Ministerio de Salud palestino: durante el 122 día de la agresión israelí contra Gaza, el número de víctimas ha aumentado a 27.478 muertos y 66.835 heridos. Ministerio de Salud palestino: durante las últimas 24 horas, la
ocupación israelí cometió 13 masacres en la Franja de Gaza, provocando la muerte a 113 personas y herida a otros 205. Resistencia palestina atacó con obuses a 2 tanques israelíes en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, 4 muertos y varios heridos en un bombardeo aéreo israelí contra la casa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. La resistencia palestina ataca con cohetes y morteros a concentración de soldados y vehículos del enemigo israelí en la ciudad de Gaza. La resistencia palestina atacó con morteros a una concentración de soldados israelíes al este del pueblo de Al-Masdar, en el centro de la Franja de Gaza. La resistencia palestina ataca con morteros y misiles a concentraciones de las fuerzas israelíes en los barrios de Al-Sabra y Tal al-Hawa, al sureste de la ciudad de Gaza. 7 personas perdieron la vida y otros tantos resultaron heridos en un bombardeo aéreo israelí contra una vivienda en la localidad de Al-Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza. La resistencia palestina ataca con misiles a concentraciones de soldados y vehículos israelíes en el barrio de Al-Amal, al oeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Resistencia palestina atacó con granadas de mortero a una concentración de soldados y vehículos israelíes al este del campamento de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Combatientes palestinos neutralizan y se apoderaron de un avión de reconocimiento israelí tipo Skylark al oeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Israel asesinó a 27.478 palestinos en Gaza durante 122 días de agresión. Israel ataca un convoy de la ONU en Gaza. El Líbano con Almanar. Estas son las noticias en portada. Combatientes de Hezbollah continúan la batalla fronteriza contra el enemigo israelí. Más noticias. Irán y Arabia Saudí buscan impulsar sus relaciones en el campo de la defensa. Asimismo, 961 operaciones de Hezbollah desde la inundación de Al-Aqsa, 2.000 israelíes muertos o heridos, protestas palestinas en varias ciudades europeas, incluidas París, Londres y también Ginebra. Euromed, el genocidio israelí deja 110.000 habitantes de Gaza muertos, heridos o desaparecidos. Día 122, la resistencia palestina frente a la agresión israelí en Gaza y captura un dron de vigilancia enemigo. Jamenei, el deber del mundo islámico es cortar sus vínculos con la entidad sionista. Venezuela, con Telesur en portada. Presidente venezolano destaca éxito de consulta pública convocada por la Asamblea Nacional, minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. TSE de El Salvador anuncia que recurrirá el conteo manual. Instalan diálogo para elecciones presidenciales en Venezuela. Más noticias alertan sobre aumento de casos del dengue en Perú. Declaran patrimonio cultural inmaterial a Carnaval de Ciudad de México. Denuncia el asesinato del líder social colombiano en Putumayo. Nicaragua envía mensaje solidario al gobierno y pueblo de Chile. Crece el hambre en Argentina. Ataque israelí causa la muerte de al menos 8 civiles en Gaza. Muere una persona por intensas lluvias en California. En Estados Unidos diagnostican con cáncer al rey británico Carlos III. Y el medio de la isla, Cuba debate en portada con la presencia de Díaz-Canel, abre sus puertas Congreso Universidad 2024. Milei comienza gira internacional. Se reunirá con Netanyahu, Meloni y el Papa. Cuadrando la caja, el territorio como principio y fin del presupuesto. Dentro del medio, no solo noticias locales, regionales y nacionales, sino también internacionales. Con la presencia de Díaz-Canel abre sus puertas Congreso Universidad 2024, que lo recogía la portada en las 3 del día, Universidad 2024, y las noticias de la jornada. 8 grandes tecnológicas llegan a acuerdo con la UNESCO para una inteligencia artificial más ética. En más noticias, Orquesta Sinfónica Nacional dedicará concierto a Guido López Gavilán. Asimismo, penetraciones del mar provocan inundaciones en el norte habanero. Gaza, convoy de ayuda humanitaria de la ONU, fue alcanzado por fuego de la artillería israelí. Asimismo, vale la pena volver a escuchar La libertad de elegir, el podcast. Diagnostican cáncer al rey Carlos III del Reino Unido, anuncian llegada de frente frío a la región occidental y aumento de la probabilidad de lluvias y chubascos. Milei comienza gira internacional, se reunirá con Netanyahu, Meloni y el Papa, que también estaban portadas las matemáticas en el conteo de triángulos y además en gallinas y huevos. La ética aplicada, un saber para actuar. Presidente ruso visitará Turquía. Nicaragua con el digital 19, Nicaragua condecora con Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz a embajador de Guatemala. Felicitaciones al hermano Nayib Bukele por su victoria en las elecciones nacionales. Realizarán acto solemne en homenaje a Rubén Darío en León. Nicaragua recibe visita de la Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía. Managua cumple 172 años de haber sido elevada a capital. Celebran elección de Musa Dariana en Managua. Más noticias
La Juventud Sandinista realiza visita de evaluación del concurso de Escuelas Verdes 2023. Estudiantes del Instituto Ramírez Goyena participan en jornada deportiva. En internacionales, Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la Revolución Bolivariana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público da a conocer las estadísticas de deuda pública externa. Imagen destacada de la semana, celebración de la llegada del Año Nuevo Chino 2024 en Nicaragua, y municipales lanzan programa de capacitación a artesanos y emprendedores de Monimbo 2024, defensa mundial del pueblo de Gaza en opinión, Ucrania 2 años después, el pueblo mapuche, una historia de injusticia y discriminación, Venezuela, María la Loca en el Senado italiano, República Árabe Saharaui Democrática y el Confidencial Saharaui. El gobierno de Sánchez reconoce en el BOE que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. Sánchez afirma que Mauritania es la única democracia de esa zona en África. El Frente Polisario desbarata maniobras militares de Marruecos cerca del muro en el Sáhara Occidental. El dron en el correoso teatro de operaciones del Sáhara Occidental, los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el bla 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 de Pedro Sánchez. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Y la noticia que vamos a analizar el 5 de febrero de 2024 va a ser del medio Sputnik Mundo, el millonario costo del exabrupto del presidente de Ecuador contra Rusia, referido a dejar de importar banano. AMLO presenta 20 proyectos de reforma constitucional. Los socios occidentales de Ucrania están nerviosos por la inminente reestructuración de las fuerzas armadas de Ucrania. Rusia intercepta siete drones ucranianos sobre la región de Belgorod. Bolivia y China firman acuerdo para crédito de 350.000 millones de dólares. Luego Rusia intercepta 7 drones ucranianos sobre la región de Belgorod. Los socios occidentales de Ucrania están nerviosos por la inminente reestructuración de las Fuerzas Armadas, como esas dos noticias habían sido las últimas. Vamos a hablar de la crisis del Mar Rojo y el conflicto palestino-israelí, por supuesto, pero sobre todo tras la escalada del conflicto, ahora mismo, ¿qué es lo que ha habido? Que Estados Unidos y el Reino Unido lanzan 48 ataques, 48, contra los hutíes. Asimismo, en el mismo día de hoy también han vuelto a atacar Yemen, en el conflicto de Yemen. Hay que decir y dejar claro que Yemen está actuando maravillosamente bien porque no causa bajas a nadie, no está asesinando a nadie ni matando a nadie, y sin embargo está haciéndole un cerco económico como en su vida a Israel, que le perturba mucho para provocar que dejen de cometer genocidio en código de exterminio contra los hermanos semíticos, los hermanos palestinos. Esto es digno de aplaudir porque mientras tanto sí están muriendo gente porque están atacando con bombas en el Mar Rojo desesperados, pues una coalición que habla de coalición internacional, pero que son cuatro, y el del tambor, vamos, el del tambor es que son las Seychelles, o sea, es que ya hasta eso, ni no tienen ni la mayor relevancia. Ahí está España de remandilla intentando abrir el corredor en Somalia, intentando crear ese Kosovo de allí como Somalilandia, para que Etiopía, muy intervenida, permita que en ese corredor la OTAN pueda instalar sus misiles contra Yemen y tener también toma de tierra contra Yemen, que está en la otra orilla. Pero no va a ocurrir. Con todos los respetos, se va a comer una mierda más grande que el sombrero de un picador. Muchas gracias, Yemen. Muchas gracias a Sudáfrica por plantear el tema del genocidio al mundo y del apartheid al mundo. Muchísimas gracias a toda la resistencia palestina, incluida Hamas, porque no son terroristas, porque lo diga el Estado terrorista de Estados Unidos, y mucho menos frente al superestado terrorista nazi anglo, ¿eh? De desestabilización, de robo y de pirateo, y de genocidio y de asesinato, sino que son el gobierno libremente elegido por Palestina, porque después de haber estado interviniendo a Fatah previamente el Estados Unidos. Entonces tienen derecho no solo a defenderse, sino también a atacar, y por supuesto ni el principio de proporcionalidad de la contestación de ataque la están llevando a cabo
el ente nazi, ni muchísimo menos está ganando ninguna guerra frente al movimiento de la resistencia palestina, que son muchos, a la resistencia, que son muchos, también interviene el Líbano, etcétera, pero no son capaces de ganarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizar como escudos humanos a los propios palestinos, metiéndoles una destrucción absoluta a cambio de que los otros paren. ¿Por qué? Porque quieren invadir y colonizar y manipular y seguir en la brecha cuando ya el imperio de 33 años, que eso jamás es un imperio, ha caído. Ha caído. Cuanto antes pacten, menos gordo será todo lo que va a ocurrir a partir de ahora, pero me temo que no lo vamos a ver tan fácilmente. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no